Antonio Neo y otra gente, incluyendo 3 doctores en física de la Universidad de Santiago, donde se analizó, y quienes estamos acá presentes, donde analizamos los efectos del fenómeno OVNI y la proyección de este. Hubo un documento muy interesante al final. ¿Tú crees que la opinión pública en general, y vuelvo al tema de información y análisis de fotografía, toma en serio, o sea, se toma en serio hoy día el tema del fenómeno OVNI? El 70%, 75% de los chilenos creen los temas. Nosotros dictamos muchas conferencias en todo Chile, vemos una respuesta fuerte y sobre todo que la gente, fíjate, que tiene ganas de ser informada, no desinformada. Ahora hay una reticencia muy grande en torno a las posiciones oficiales. Siempre, no sé si... Tú dices que se desconfía. ¿Se desconfía? ¿Se oculta información? La gente cree que se oculta información. ¿Ya? En lo personal creo que, y a mí me ha tocado trabajar con algunos informes de algunos estamentos de las Fuerzas Armadas chilenas, yo creo que muchas veces cuando se guarda esta información por parte de el Ejército o la Fuerza Aérea, es porque sencillamente no se sabe en qué cosa está presente. Por lo tanto, sería un mal también de informar de algo que no se tiene conocimiento. A diferencia de lo que estamos viendo en este minuto hoy día, que pasó en México recién, recordemos que la noticia más importante que el tema de la foto es que hace no más de un mes, la Fuerza Aérea de México proporcionó un video de ovnis siguiendo presuntamente aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Se lo proporcionó a un ufólogo famoso, Jaime Maussan, y esto causó una repercusión internacional. Por primera vez una Fuerza Aérea entregaba un video abierto para que los ufólogos lo explicasen. Bueno, está todo el fenómeno, uno asocia ovnis a platillos voladores, pero que no es otro error. Estamos hablando de ovnis como tal. Hay otra área en la cual aparecen las abducciones, están los contactados. Mario, usted ha trabajado, de ser que usted es psiquiatra, usted trabaja, le toca analizar a estas personas que de alguna manera han tenido este contacto, que han sido contactadas. Y más que analizar, vivir con ella sus experiencias, porque la idea no es ser psiquiatra de salón y entrevistar a una persona, sino dónde te ocurrió la experiencia en este cerro, vamos al cerro, qué hiciste para que te viniera la experiencia, vino en forma casual o la experiencia ocurrió porque tú la llamaste. Hay el contactado que Mario, recibe una información y va a un lugar, ¿no es cierto? Gente que está bajo todos sus cabales, gente seria, o hay mucho de esto, mucho mitómano. Hay mucha persona que está con patología psiquiátrica y por eso es importante y por eso que el CEFA también tiene un psiquiatra. Descartar todo lo que sea patología psiquiátrica. Recordemos que en Chile hay 1 de cada 100 personas esquizofrénica. ¿Ya? Y otro porcentaje grande de psicópata, otro porcentaje de histérico, de mitómano. Hay gente que se quiere hacer famosa a costa de mostrar, por ejemplo. Claro, el esquizofrénico no, el esquizofrénico está viendo, tiene alucinaciones auditivas, visuales, tiene un delirio. Claro que ese es 1%, pero hay un gran porcentaje de gente con patología histérica, rasgos de personalidad histérico, que quieren parecer más que ser, que quieren el show, que quieren la televisión e inventan una experiencia, inventan que tuvieron un encuentro, que fueron abducidos y es pura mitomanía nomás. Entonces, por eso es importantísimo que el trabajo de investigación de este fenómeno sea en equipo, ninguno se robe la pelota. O sea, en la parte psiquiátrica que estemos los especialistas en analizar a las personas para ver hasta qué punto esa persona tiene una falla mental, tiene una psicosis, una psicopatía, una alucinación, o tiene realmente una psiquis normal y tuvo una experiencia que lo dejó estresado, traumado, etc. Ahora, Eugenio Ford, ¿les llegan a ustedes, en el CEFA, mucha información, fotografías, videos, les llega mucho material? Sí, llega. Ya, tú trabajas en el área de alguna manera, y jerarquizar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo ustedes tratan de decir, bueno, esto puede corresponder, esto no, esto es un montaje? Bueno, nosotros primero le damos prioridad a los casos que tienen que ver con fenómenos aéreos anómalos, ¿ya? Por ejemplo, una foto como la que aparece en el Parque Forestal jamás sería analizada por el CEFA, porque de partida no tiene características de fenómeno aéreo, ¿ya? Así que ya eso descarta cualquier posibilidad de que lo analicemos algún día, claro. Yo por mi cuenta tal vez podría dedicarle tiempo en forma personal a analizarlo, ¿Pero qué es lo más común que está llegando hoy día? Lo más común son más que nada cosas que la gente confunde. ¿Cómo qué?
pájaros, de repente sacaron una foto a muy baja velocidad de obturación y aparece un pájaro que pasó volando y sale borroso, una manchita negra en la foto. Entonces llega la foto. Hay algo curioso, normalmente la gente que manda sus fotos y sus videos, normalmente dicen que cuando sacaron la foto o vieron el video, no vieron nada en el momento. O sea, ellos no eran testigos de lo que pasaba. Después se dan cuenta cuando ellos ven las fotos o ven el video al reproducirlo. Al reproducirlo. A ver, Rodrigo, hace un tiempo atrás se hablaba de que Chile era uno de los países donde había más avistamiento, un país propicio para... mucho, sí. A ver, porque hay un tema comercial. Sí. Y que lamentablemente en todo este orden de algo que es absolutamente relativo, que hay mucho relativismo en términos de que aparece o no aparecen o de qué son, va a haber un trasfondo comercial muy potente. Sí. Y va a confundir la opinión pública con personas que a veces son bastante inescrupulosas, charlatanes, inescrupulosos, que de alguna manera van a llevar hacia otro camino. Exacto. Fíjate que en Chile, por lo menos, yo tuve un debate hace un tiempo atrás, un debate bastante mediático con un investigador internacional centroamericano que venía acá y aprovechaba todo este boom y mostraba todo tipo de fraudes. Lo interesante es que también en un porcentaje quizás más reducido han aparecido de repente periodistas que tienen un sentido más crítico y han producido debates interesantes que han permitido a la gente discriminar. Cuando estamos en presencia de un charlatano o cuando no estamos en presencia de un charlatano. El problema surge cuando se hace un estudio más formal. Sí. Porque dejáis de lado lo comercial. El estudio formal dura años. Años. No se puede estar publicando una foto de un día para otro diciendo esto es un ovni, si no ha pasado por los peritajes mínimos. Y el año 99, por ejemplo, trajimos al doctor Bruce Mackey, físico óptico de la Armada de los Estados Unidos, uno de los principales analistas de imágenes ovni del mundo, trabajó inclusive en el proyecto Star Wars Guerra de la Galaxia con Reagan, y él lleva 8 años, por ejemplo, analizando un solo caso. El caso nuestro también, el caso Eugenio en el CEFA. Hay muchos casos que uno no muestra porque todavía no son concluyentes. Por lo tanto, el día que se hace una conferencia de prensa y se muestra alguna fotografía, debe tener un aval por lo menos de un tiempo considerable. Mira, queremos revisar algunas imágenes a propósito de cuáles son las tendencias, qué es lo último que se ha observado o qué es lo nuevo en materia de observación de objetos voladores no identificados. Bueno, ¿esto qué corresponde? Esto corresponde a un fenómeno denominado las esferas, que este es un fenómeno que se está colocando en boga a partir efectivamente del año 2000 en distintas partes del mundo. Esta es una película ya antigua, Great Fall Montana. ¿Del 52? Exacto, del 52. De aquí vamos. Estos son films del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El proyecto Libro Azul fue un proyecto que duró casi 20 años, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos consistió en analizar cerca de 12.000 casos de ovnis, y hoy día están en debate muchos los films que en su minuto fueron custodiados y fueron colocados como pájaros volando, por ejemplo, o aviones en maniobra, a veces de ensayos de guerra. Ese video dijeron que eran pájaros. Por ejemplo, ese video eran pájaros supuestamente volando. Sin embargo, el principal analista del Blue Book, el doctor Hynek, dijo, bueno, esos son patos volando a 300 kilómetros por hora. Esos son unos patos bien curiosos. Ahora, la tendencia, cuando yo hablo de estas esferas, por ejemplo, son cuerpos entre 60 centímetros a 120 centímetros, que se están incorporando en espacios aéreos, como este famoso films del vuelo inaugural del desaparecido Concorde, donde una de las primeras veces que se contempla una de estas esferas, vamos a ver una ampliación, donde vemos una pelotita que baja como una especie de yo-yo, se coloca al lado de la ventana y pega el tremendo salto. Resulta que a partir del año 2001, en un congreso en el cual tuve la posibilidad de representar a Chile en Las Vegas, se produjo efectivamente la publicación por parte de los británicos, efectivamente Graham Bersall falleció el año pasado, de la revista UFO Magazine, una serie de videos de fenómenos esféricos que estaban acosando los cielos de Inglaterra. Esta situación también nos llegó a Chile. ¿Ya? Resulta que nosotros tenemos varios reportes de esferas, y aquí estamos hablando de los ovnis reales. Los últimos reportes vienen de Punta Arenas desde hace un mes y medio atrás, donde tenemos testigos múltiples, incluyendo carabineros, y cerca de 4 videos que retratan estos fenómenos en distintos puntos geográficos. Esto le da un peso, porque estamos hablando de testigos múltiples, fenómenos que no son fenómenos convencionales, incluyendo un presunto reporte de descenso sobre Punta Arenas que dejó una tremenda marca, y esto no ha sido dado a conocer todavía a la opinión pública, lo estamos dando recién a conocer. Y estas esferas, como digo, ingresan a veces por las casas, ingresan a sectores urbanos, como que estuvieran en una especie de labor de prospección. También hay que recordar lo siguiente, que motivado justo con mi amigo y compadre Mario Usual, estuvimos el año 97 en el Foro Mundial de Ufología,
representando justamente a Chile, que fue el primer foro mundial que se realiza a los 50 años el tema de los ovnis. Ese es un video muy interesante, un objeto que se materializa en la nada. Y ahí, justamente, esto es Inglaterra. Y justamente, fíjate que el director del CURO, del Centro de Investigación OVNI de China, el señor Sun Chi Lee, él dirige la organización más grande de ufólogos del mundo. Son 40.000 ufólogos y tienen cerca de 120 millones de seguidores. Sin embargo, ellos están siendo apoyados por el gobierno. Ahora, lo que dice Sun Chi Lee en el Foro Mundial a todos nos dejó con los pelos de punta. Por lo siguiente, señala que ellos están trabajando aliados con el ejército. Ya han hecho el descubrimiento de 10 nuevas tecnologías en función de la investigación del fenómeno OVNI, pero tecnología aplicada a la guerra, incluyendo estas esferas. Los chinos hoy día tendrían la capacidad de hacer este tipo de fenómenos. Lo que uno se pregunta desde la perspectiva del lector o del televidente es por qué el mundo científico, los científicos, no han tomado en serio un trabajo de hipótesis, no han desarrollado un trabajo de investigación de este fenómeno. Lo han hecho. ¿Lo han hecho? Sí, el año... Yo presiento o siento que no lo han hecho y que están en la otra vereda. No, de estar de una perspectiva absolutamente observante e incrédulo. Por ejemplo, la astronomía. Es que la astronomía no le compete. Simplemente ahí hay una confusión que es parte de los mitos populares. Los astrónomos no tienen los elementos técnicos para investigar ovnis. Los telescopios no pueden contemplar cosas que estén en la atmósfera terrestre. Es justamente el mundo aeronáutico el que tiene los mejores instrumentos. Los radares que custodian las ciudades pueden capturar imágenes de cuerpos desplazándose sobre la ciudad. Pero para los astrónomos no hay ninguna evidencia de que existan objetos voladores identificados. No, ese es un mito. No es un mito. O sea, es dicho por los profesionales. Es un mito, te lo voy a mostrar. Es un mito, el problema es la desinformación que hay en nuestro país. En el año 1997, justamente un astrónomo, doctor Peter Sturrock, profesor de astronomía en la Universidad de Stanford, junto con Lauren Rockefeller, organizaron el primer cónclave científico de análisis de la evidencia dura. Participaron profesores como von Hessman, doctor en física, astrónomo de la Universidad de Stanford, 9 físicos de todo el mundo estuvieron a la puerta cerrada con los periodistas afuera. Conclusiones, los ovnis existen, pero no podemos probar que sean extraterrestres. Pero sí dijeron, es que ahí son dos cosas distintas. Sí, de acuerdo. Perdón, no confundamos con, claro. No, perdón. Es que generalmente se negaba la existencia del fenómeno OVNI. Nosotros, que estamos de una perspectiva netamente científica, siempre dijimos que los ovnis existían. Nunca nos hemos casado con hipótesis todavía. Decimos son hipótesis. Pero que el año 97, que se publicaron estas conclusiones en el 98, que dieron la vuelta a todo el mundo, cosa curiosa, que acá en Chile no salió nada, cuando en los programas top de Estados Unidos, el doctor Stanford, iban siendo investigados hasta hoy día. Tú dices que entonces que los científicos están trabajando en el tema. Hay científicos de las ciencias duras que están trabajando, incluyendo más. Hay un proyecto muy interesante que pasó que es un proyecto que es revolucionario, que lo pueden inclusive aparte de esto en ion.cl, que es el portal nuestro. Hay un link destinado a este proyecto, el proyecto Hesdalen. Fíjate que en Noruega, los noruegos fueron súper inteligentes. En un lugar donde habían aproximadamente 3 o 4 avistamientos semanales, dijeron, para registrar esto no solamente vamos a registrar testigos, sino que colocaron cámaras con sensores térmicos, radares, medidores de campo electromagnético, y lograron capturar imágenes in situ de los ovnis con las mediciones de los espectros respectivos. Y lo más interesante, que interaccionaron con los ovnis. Con pulsores láser interfirieron en los fenómenos y los ovnis han respondido de manera inteligente. Eso fue analizado. Yo creo que te entiendo, Rodolfo, la inquietud en cuanto a que en el mundo científico, yo me muevo mucho entre los médicos, entre los congresos de distintos tipos de médicos, la inversión que se hace en la investigación OVNI es poca. Se investiga mucho en otras áreas, pero... ¿Por qué poca? ¿Por qué? Porque todavía la credibilidad del asunto, de este asunto es poca, y porque también a la ciencia, el proyecto Radar es un tema muy interesante, pero a la ciencia le queda como poncho un poco esta investigación. ¿Tú crees que le queda...? Le queda como poncho porque no se puede reproducir muy fácilmente, salvo el proyecto Radar, que podría ser una cosa de reproducir el fenómeno. Pero ahí vamos a la parte epistemológica, o sea, cómo yo busco el fenómeno. Su Chi Lee, que hablábamos, que yo me hice muy amigo de Su Chi Lee porque hablaba español, porque estuve en la Embajada de México, me decía, mira Mario, mi agrupación, bueno, un poco más grande que hay, 50.000 miembros, 50.000 miembros, nosotros cuando se está haciendo un cohete, tenemos a varios maestros meditando. Y el cohete se tira cuando ellos dan el pase de arriba. Ellos reciben que pueden, porque ellos están en contacto con los dueños de arriba, que son
seres que no serían de esta dimensión, pero mucho más avanzados que nosotros. Y cuando ellos dan el pase, los maestros dicen ahora pueden lanzar el cohete. Y más aún, me decía Mario, muchas veces estos maestros dicen en tal sección tienen que revisar porque hay una falla, y justo hay una falla en tal sección porque de arriba le están avisando la falla en esa sección. A lo que voy yo es que lo que a mí me colaboró Suchilli es que el fenómeno tiene que ser investigado en equipo. Por ejemplo, servicios de inteligencia muchas veces llevan a personas que tienen capacidad de vidente, psíquico, y le dicen, en esa casa hay droga, y se ahorran de ver 100 casas. ¿Se fija? Entonces, en el fenómeno OVNI, por ejemplo, el proyecto radar, que sería el de ION, que equivale al de Gendalen en Noruega, con menos fondos, naturalmente, Rodrigo. Ahora estamos ampliando. Es interesante llevar gente también psíquica, como los que hablaba Suchilli, que reciba información y nosotros chequeemos la información si es verídica o no. Ahora, ese testimonio, el testimonio humano, del cual tú estás haciendo... Desde el que me encargo yo. Exacto. Claro. El valor ¿qué valor tiene hoy día en toda esta relación? El valor que tiene es lo siguiente. Por ejemplo, te voy a decir, yo como médico, estoy antiguo ya, del año 73 que estoy ejerciendo, tuve el honor de conocer al profesor Alessandri, al profesor Armas Cruz, que de repente veían a un enfermo y decía, tiene un problema en la suprarrenal. ¿Ya? Pero ¿cómo si? Después de una semana de exámenes, tenía un problema en la suprarrenal. Entonces le llamamos ojo clínico. Ese ojo clínico, en el fondo, es un extrasensorial, es una mayor sensibilidad del hemisferio derecho que usan algunas personas, puede ser un médico, un arquitecto, un ingeniero, y que gracias a ese ojo clínico te ahorra mucho trabajo en la investigación. ¿Se fija? Entonces, no podemos estar estos contra los otros, sino estos pero ¿tú qué me quieres decir? complementados. Que aquí estamos, de alguna manera, recibiendo una información... No todos, los que tienen capacidad de recibirla. ¿Y por qué esas personas tienen capacidad y otros no tienen capacidad? Porque porque en toda la vida algunos saltan 2 metros, ¿no es cierto?, de altura, y otros podemos saltar 1,5 metros. ¿Pero son personas elegidas? No, son gente que tiene más sensibilidad. Como la persona que nació tocando el piano, porque tú heredó esa condición. Hay gente que tiene, por herencia, más sensibilidad. ¿Y esas personas están recibiendo? Eso es lo que llamamos psíquicos o videntes. Perfecto. Entonces, cuando uno trabaja con vidente, uno tiene que estarle chequeando la información siempre con la realidad. Por ejemplo, un vidente me dice, mira, en tal cerro va a haber un ovni. ¿Ya? Yo voy al cerro con el ovni, no digo, está loco, tiene psicosis. ¿A ti te ha pasado? Sí, pues. ¿Y tú has ido? Sí, y en muchas ocasiones no he visto nada, en la mayoría. Ya. Pero... E incluso he salido con Sictopá, he estado 8 días en el Cusco, en las montañas con él. Y en algunas ocasiones yo he ido al cerro a la hora exacta que la persona dijo, ha aparecido estos Foo Fighters que aparecían en la pantalla. El mismo caso de los paracaidistas, por ejemplo, el caso de los paracaidistas que... Dejémoslo para la vuelta comercial, ¿les parece? Tiene que ver con eso también. Eso me parecería interesante que me lo contaran. Claro, no trajeron las imágenes, pero... No, pero el relato es interesante. Pero el relato es interesante. Así que vamos a hacer una pausa muy breve. Ya regresamos aquí en ABT Televisión. Esto es Foco de Opinión. Estamos hablando del fenómeno OVNI, la implicancia y lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país y en el Montevideo también. Bueno, estamos de vuelta. Esto es Foco de Opinión, es ABT Televisión. Estamos en vivo con ustedes hablando hoy día del fenómeno OVNI. Rodrigo Fuenzalía, de Ayón. Hay un caso que tiene relación directamente con Chile, es el caso de unos paracaidistas en Maipú. Exacto. Que igual ha sido, incluso, estás contando que ha sido investigado por gente de otros países, de Estados Unidos y una poderosa organización. Pero ¿por qué tan importante ese caso? Porque es muy extraño, es muy evidente y incorporaba un poco directamente la presencia de cuerpos extraños sobre el espacio aéreo chileno nacional en un sector urbano. Derechamente son cerca de 6 cuerpos que se ven cayendo en un sector determinado de Maipú. Flotando en el sector de Maipú. Son paracaidistas, pero no se les abrían los paracaídas. Ese es el punto. No caían. Exacto. A plena luz del día, con muy buena visibilidad. Exacto. Y se realiza una toma en video de esta situación. Nosotros, en ese minuto, creímos importante hacer varias reuniones junto acá con mi amigo Mario, con un importante senador de la República, encargado de todo el tema, que dio a conocer un poco, dio el puntapié inicial para el tema del CEPA, nuestro amigo Gustavo Rodríguez, y ahí pasó a una investigación que justamente uno de los principales responsables, Eugenio Fort,
y por una polémica que se produce, y yo diría que habría que darla a conocer, es decir, se produce una instancia increíble de cómo una organización poderosísima mundial llamada la National Institute of Discovery Science, dirigida por Robert Bigelow, un multimillonario de la aeronáutica de los Estados Unidos, que expidieron de inmediato el material. Y fue analizado inclusive por un analista del Pentágono cuyo nombre no se quiso proporcionar a Chile. Lo interesante es que Bigelow, entre paréntesis, dentro de las cosas que uno conoce a Bigelow, porque está haciendo el primer hotel orbital de la Tierra, para que vayan los multimillonarios a relajarse. ¿Ya? Pero él tiene esta organización poderosísima donde son solamente doctores en ciencia los que trabajan. ¿Ya? Colocaron la mano acá del video. Este video se hizo un análisis acá en Chile y se hizo un análisis en Estados Unidos. Pero me gustaría la conclusión en el video no es trucho. No es justamente no es Eugenio es real. Me tocó analizarlo. ¿Ya? Lo estudié, lo metí al computador, trabajé con filtros, con un sinnúmero de pruebas que le hicimos al video. El video fue hecho por el papá de un niñito que está de cumpleaños. Salen en la tarde a la calle, ya están jugando estos niños, y de repente alguien grita: miren unos paracaidistas. El papá enfoca la cámara al cielo y se ven estos verdaderos personajes, o sea, son como formas humanoides, que van flotando y no caen. ¿Ya? Parecían paracaidistas, pero sin paracaídas y no caen. Sumamente extraño, muy difícil determinar de qué se trata. ¿Ya? Este video lo solicitó el NITS, como nos contaba Rodrigo. El NITS se demoró bastante en analizarlo. 6 meses, más o menos. Sí. ¿Y qué terminó? Nos mandó de vuelta así un fajo de hojas explicándonos lo que ellos habían concluido. Entre medio, diciéndonos de que la persona que había analizado esto en Estados Unidos era una persona que trabajaba para un servicio de seguridad del gobierno y que no se podía revelar su identidad. Pensamos al tiro que ya teníamos la conclusión absoluta de qué se trataba. Y la sorpresa fue cuando empezamos a leer el informe, el darnos cuenta de que prácticamente nos estaban tratando de indios con plumas. Claro, o sea, fue casi una falta de respeto una aplicación informe. Sí, bien trucha la que... Claro, o sea, según ellos se trataba de volantines. Una especie de volantín que es en realidad una mezcla entre parapente y volantín, que se usa para remolcar vehículos en tierra con el viento. ¿Ya? Son pequeños parapentes que... Bueno, no más allá de 15 metros del suelo. Tiene una similitud en la forma, pero no tiene nada que ver. Estos cuerpos estaban sobre 1500 metros de altura. Y ojo, que inclusive el gran error que cometen dentro de ese análisis, donde se descubre también el fraude por parte de esta mega organización, es que ellos dicen que en una parte del video justamente colocan un fotograma que tuviste, donde aparece una pista yo creo, o sea, estoy seguro, porque todos hemos visto el video cuadro a cuadro, y yo te puedo asegurar que falsearon un cuadro de la imagen. Colocaron un aeropuerto con el aparatito y dijeron que en un minuto los cuerpos bajaron a tierra, y si tú estás en Maipú y bajas la cámara del punto de vista donde está el camarógrafo, te va a topar con techo de las casas, no hay ningún... Entonces, no hay horizonte. El otro descubrimiento interesante son esferas que van acompañando el vuelo de estos cuerpos, que la gente no los pudo ver. ¿Cómo es posible que una mega organización, que la gente vinculada al gobierno, con supuestos analistas, no puedan ver otros elementos que... Y hubo muchos otros testigos también que vieron el fenómeno, no solo los de la cámara. Yo conozco gente que entrevisté que también vio el fenómeno, entonces ya no es un truco de la cámara. Oye, yo les quería dar otro tema que tiene relación con los especialistas, los más connotados, los que uno conoce, los que uno ha leído, y la evolución que van teniendo en el tiempo, desde un análisis técnico pasando a temas más bien relacionados con la espiritualidad. El caso del Sixto Paz, sin ir más lejos. Las religiones tecnológicas. Claro, ¿qué va ocurriendo en el intertanto con el ufólogo, el investigador? O sea, ¿a qué va apuntando? ¿Va cambiando su perspectiva? Lo que pasa es que ¿Se va conectando con otro tipo de comunicación? ¿Está en otro estadio? Lo que pasa ¿Por qué ha avanzado hacia allá? ¿Te lo pregunto directamente? Sí. Porque te podría pasar a ti también. Pues. Sí, lo que pasa es que yo vengo de vuelta. Es decir, yo partí al revés. Yo partí en mis primeros años como ufólogo. Mis primeras investigaciones estuvieron con el grupo Rama, Sixto Paz, cuando en mi adolescencia. Y yo fui después muy crítico con eso, pero hoy día no soy tan crítico. Hoy día entiendo estos movimientos,
entiendo estos movimientos como las llamadas neorreligiones tecnológicas, es decir, los grupos de contacto, esta gente que tiene todo este tema que dice estar en contacto con el extraterrestre, hacen una fusión entre nuestras creencias, un poco desencantados con las creencias religiosas tradicionales, y un sincretismo con elementos tecnológicos que le dan un cierto sentido, una religión más moderna, una religión tecnológica. Ahora, la ufología, ¿para dónde va apuntando? La ufología en la actualidad más crítica se ha ido alejando de la hipótesis extraterrestre. Los ufólogos han ido evolucionando. ¿Y por qué se ha ido evolucionando? Porque el método científico está tomando mayor peso. ¿Y por qué? Porque hoy día hay fundaciones que efectivamente financian investigación científica del tema de los ovnis. Entonces, si tú tienes una perspectiva mucho más crítica, te puedes aproximar a la verdad. Ahora, ojo, que eso no implica que estemos negando una inteligencia detrás del fenómeno y que eso no implica que no estemos tomando posiciones de avanzada como estos proyectos de detección de ovni e interacción. Mario, ¿sus colegas qué dicen cuando usted les plantea que usted trabaja en esta área de la investigación ufológica? Sus colegas de universidad, usted trabaja en la Universidad de Chile, ¿lo miran con algún tipo de distancia? ¿Toman distancia? Claro que se sí, metió el mar? pero no podemos hablar de que la opinión de ellos hace 30 años atrás, la década del 70, ¿ya? en donde yo trabajé como médico general de zona 5 años en Puerto Aysén y hacía de todo ahí. Perdón. Y ya hablaba en la radio del fenómeno yo. Pero usted, por ejemplo, Vale. pero usted además atiende pacientes en su consulta de manera permanente, o sea, que Permanente. está en otra área, Estaba en esa época, atendía de todo. Pero hoy día te dedicas solamente al fenómeno ovni. No, esa vez también me dedicaba al fenómeno ovni, Ya. porque hablaba en la radio del fenómeno. Ya. Y entonces me llegaban gente de Chile Chico, de Caleta Andrade, de Puerto Aguirre. Ya. Y Pero entonces pregunta desde original, ahí perdón. que estoy investigando. Ya. ¿Y yo. qué dicen tus colegas? Dicen, oye, pero Claro, tienes este tema que es eso poco es lo serio, que- no te desvirtúa tu profesión. Sí, eso es lo que yo quería aclarar. La década del 70 al 80 existía una especie de, el Mario se rayó con los ovnis, el Mario está creyéndole a los pacientes, etcétera. Del 80 al 90, no, a lo mejor el Mario puede tener razón. Del 90 al 2000 y al 2004, oye Mario, fíjate que llegó un paciente, que ¿por qué no me lo ves? Porque tuvo una experiencia de abducción, a lo mejor Te llaman para que lo... Claro, es decir, ha habido un cambio en los congresos, en las reuniones clínicas, en los médicos. ¿Tú has sido contactado? Claro, porque el contactismo es una vivencia. A ver, explícame eso. Es decir, cuando uno tiene la vivencia del contacto, ya cree, ya más que si uno no lo ha tenido. Pero a ti alguien te ha contactado, Sí. te ha contado historias, Sí, cosas. mira, te voy a nombrar sin nombrar personas, porque ¿Ya? muchas veces las personas que contactan son personas que no quieren que se sepa el nombre ¿Ya? y el apellido. Una persona, yo tuve un problema cardiovascular hace 2 meses atrás y yo estaba estudiando a una persona que había tenido experiencias de abducción, que lo habían trasladado de un lugar a otro desde pequeño y después otra experiencia de abducción más adelante. Y siempre me llamaba y muchas veces diciendo qué estaba haciendo yo y describiendo, por ejemplo, estás al lado de un vaso de agua. Y resulta que yo tenía un problema cardiovascular, caminaba y tenía una presión retroesternal. Y el día domingo llegó él. Mira, los ET me dijeron que tú estás con problemas al corazón, así que te tengo que poner la mano para él y tienes que revisártelo. Tuvo media hora con eso. Incluso el lunes y martes, hace 2 meses, caminaba y no sentía el problema del corazón, no sentía la presión angor y pectoris. El miércoles me voy a hacer una coronariografía y una obstrucción del tronco de la coronaria derecha en un 80%, o sea, los ET tenían razón. ¿Y cómo supo él que yo tenía ese problema? Bueno, me pusieron un estenque, pero impecable. O sea, se metieron acá con una catéter, un estenque impecable, pero los ET ya sabían. El mismo caso de los paracaidistas. Mi señora María Dominica, que está viendo acá el programa, ¿Ya? una semana antes recibió que iban a venir unos seres caídos del cielo y me regaló un dibujo, una caja con 6 personas que van cayendo del espacio. Una semana antes, y Rodrigo una semana después me pasa el video, y que lo estuvimos analizando, incluso el general Vega estuvo en mi casa viendo el video, porque yo lo llamé a él como tiene experiencia en fenómenos aéreos. Claro. Pero ya antes lo había sabido María Dominica. Perdóname, María Dominica, que te nombre. Sí. Bueno, pero estoy hablando de que cómo el contactismo muchas veces está tan relacionado incluso con tu salud.
con tu De acuerdo. vida personal, Ahora, en esta experiencia, que son vivencias. Ahora, en esta experiencia del contactismo, ¿ha habido otra información que tú hayas recibido o que ese medio para la comunicación, como dices tú, que es el teléfono, la persona de un teléfono, haya sido importante, haya sido crucial, haya sido... Sí, por ejemplo, te voy a dar otra vivencia que tuvimos con Rodrigo. ¿Ya? No, pero se refiere a información. Sí, una con respecto a información, ¿quién te le ha entregado a ustedes? Que haya sido- Claro, no. El caso de Pastén, yo creo, De Pastén, de de lo más importante, De Pastén es decir, Claudio Pastén, por ¿Quién es ejemplo. Pastén? Claudio Pastén es una persona que nosotros contactamos un tiempo atrás, que yo tengo, entre paréntesis, no estoy diciendo que sea un caso ufológico, pero se enmarca dentro de una dinámica de interpretación ufológica. Hace un tiempo atrás, en una serie que tuve la posibilidad de trabajar, OVNI para Televisión Nacional, nos contactamos con un muchacho que decía haber tenido unos avistamientos en el Cajón del Maipo. ¿Ya? Lo curioso que para reproducir esos avistamientos, esa situación, contactamos con un psicólogo, Cristóbal Chilling, que realizó una serie de regresiones. En esas regresiones, mientras se reconstituía quizás todo el tema de la subida al cajón del Maipo, donde habría tenido esos encuentros, este muchacho empieza a hablar en un lenguaje extraño. Sometimos el análisis de su lenguaje a un doctor en lenguas muertas, doctor en hebreo y especialista en lenguaje. No se pudo determinar el origen del mismo. Lo curioso es que esta persona, en ese estado, era capaz como que estuviera conectado a alguna parte. Yo insisto, la lectura puede ir por otro lado. Lo más relevante de esto son dos cosas: el lenguaje y en 3 oportunidades que se ha adelantado con un speech a realizar realmente metáforas proféticas, como en enero del 2001, cuando señala textual: alas extrañas caen desde el cielo, derrumbando 2 grandes columnas que manchan con sangre las barras del águila en tribulación del gran turbante. Nadie tenía la menor idea de esa instancia. ¿Y cómo se interpreta? Alas extrañas caen desde el cielo, derrumbando 2 grandes columnas. Y así se ha podido ir siguiendo estos temas de estos speech. Correcto. ¿Y qué significa eso? Mira, significa que Pastén hace como de teléfono, de medium. ¿Ya? Una entidad de la otra dimensión, porque hay una teoría de que todos estos fenómenos, más que extraterrestres, son multidimensionales. ¿Ya? Aquí puede haber un ET y tú no lo ves. Como está lleno de microbios no lo vemos, y con el microscopio lo vemos, ¿no es cierto? Puede haber un ET y no lo vemos, porque está en otra dimensión, en otra vibración. Y una foto puede captarlo y nosotros con nuestra vista limitada no lo captamos. Entonces, estos seres se meten en Pastén y hablan por él. Hace de medium, de intermediario. Ya, sí, te entiendo. Entonces, ¿por qué nos llamó con Rodrigo el caso Pastén mucho la atención? Porque el primer ser que se contactó con Schilling, con el psicólogo, que ahora está haciendo un curso de hipnosis, ahora entre paréntesis, se contactó Irenco. Yo soy Irenco y tenía otro tono de voz. Un amigo en Nanaranda me dijo: fíjate que yo canalicé que nosotros 2 tenemos que estudiar a Claudio Pastén. Porque vi la televisión, el programa donde estuvo Rodrigo Fuenzalía asesorando el programa Nueva Imagen, ¿Ya? y ahí había aparecido Schilling con esta relación de contacto que tuvo con Pastén, en donde Irenco le dice: a 33 soles voy a aparecer allá en el Morado, donde él tuvo la experiencia. ¿Ya? Y después fueron los camarógrafos y vieron una serie de luces extrañas a 33 soles. Y Schilling no fue porque no creyó mucho, parece, o pensó que era todo... ¿Y quién es esa persona? ¿Qué es de Pastén ahora? Bueno, entonces Nanaranda ¿Sí? me dice: tenemos que hacerle un hipnosis a Schilling. No, a Schilling, a Pastén. ¿A Pastén? Ya, pues, le dije yo: pero yo no conozco a Pastén ni tú tampoco. ¿Y? A la semana me llama este amigo ecuatoriano Jaime Maussan: Mario, ¿te quieres hacer una hipnosis a Claudio Pastén? Ya, le dije yo: está en Iquique, te lo vamos a traer. Y vino y me lo trajeron, lo trajo el canal de televisión. ¿Hiciste hipnosis? Pero el que había canalizado Hernán era Ibius, otra entidad, no Irenco. Ahí me perdí. ¿Ibiu? Ibius era otra entidad que ¿Ya? había canalizado Hernán. ¿Ya? Y el que había canalizado Claudio Pastén era Irenco. ¿Ya? Entonces yo le dije: quedémonos calladitos, porque si realmente la entidad que quiere contactar con nosotros a través del teléfono, que es Claudio Pastén, ¿Ya? es realmente la que tú contactaste, nosotros no lo podemos sugestionar. Así que empezamos la ¿Esos hipnosis. nombres de dónde provienen? Ellos se dan a conocer por intermedio de Claudio Pastén. O sea, Claudio Así. Pastén empieza a hablar en lengua. Yo como soy dice. Irenco. Ya. Claro. Primero empieza a hablar en lengua y uno le exige que hable en español y hable en español. Ahora,
no necesariamente se trata de ser extraterrestre. Exacto. No, estamos hablando describiendo. Estoy describiendo, sí. Empieza la hipnosis y se le escapa la hipnosis a Hernán y empieza a hablar en este lenguaje extraño que habían estado analizando. ¿Ya? Pero nosotros queremos hablar en español. Vosotros ya estabais citados, dice. Y Claudio no tenía idea. Vosotros ya estabais citados, soy Ibius. O sea, el mismo que había contactado a Hernán y que nosotros nos habíamos quedado callados. Y nos empieza a decir cosas personales a cada uno que nosotros nomás sabíamos y que... De tu vida. Claro, de mi vida. Pues, que estábamos trabajando, estábamos portando mal, que no estábamos siendo serios en nuestro trabajo, etcétera. Y el camarógrafo del canal y el periodista y la gente del canal que estaban un poco riéndose también les empezó a decir la entidad cosas y entonces se asustaron y de repente le veo la cara y estaban todos asustados porque la entidad sabía más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, por eso es interesante el caso de Claudio. Si no era extraterrestre. Perdón. No sé. ¿Quién es? Yo creo- Yo soy Ibio, dice, yo soy una Rolfo, entidad de... Al respecto, hay algunos estudios que se han hecho en función de estas personas, porque hay efectivamente una capacidad, uno conociendo a Claudio y conociendo a estos channelers, ¿cómo se llama? Uno pudiese pensar, es decir, descartada, por ejemplo, la patología, porque aquí primero, y ahí está la labor de Mario, descartar de repente si el tipo esquizofrénico, paranoico, mitómano, porque se da. ¿Y qué es lo que era? A mí me ha tocado. ¿Qué es lo que era? En este caso, son personas normales que caen en estados alterados de conciencia. Algunos psicólogos, me tocó conocer a un señor llamado Le Sprinkle, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha trabajado con este tipo de estados de trance. Él plantea que de repente habría quizás personas capaces en estados alterados de conciencia de extraer información de lo que algunos creen llamado memoria genética. Es decir, que en nuestra información, en nuestros genes, habría algún tipo de almacenamiento no solamente de características conductuales o características biológicas, sino también quizás cognitivas. Y hay personas que pudiesen caer en estos estados haciendo todo un tipo de elucubración y doble personalidad, pero no es otra cosa que un estado alterado de conciencia. Ahora, el fenómeno ovni, ¿qué papel tendría ahí? El fenómeno ovni no tiene, a mi entender, nada que ver. Lo que sí que una persona podría detonarse en esta situación al contemplar un hecho extraordinario. Es decir, una luz extraordinaria, como lo declaró Leo Sprinkle, te produce en tu mente, de repente, que el hemisferio izquierdo del cerebro, al no poder entender esto, queda como en banda. Y ahí emerge todo el elemento del hemisferio derecho, de lo paranormal, de lo sensible, etc. Serían detonadores de estados de conciencia alterados perfectamente. Y hay un misterio ahí que todavía hay mucho para hacer. Y hay una cosa que hay Sí. que hablar de las visitas de dormitorio. Que la ¿De las gente, qué? Las visitas de dormitorio. Cuidado, Pero cuidado. no hablábamos mal, estamos hablando del fenómeno ovni. No, sí, fenómeno ovni. No estamos hablando de la Seres- infidelidad. La infidelidad. No sexuales, ya tú asocias el dormitorio con el sexo. No, ¿Cuáles son las visitas de dormitorio? seres que a veces invaden a la persona, le sí. meten objetos, le meten cosas y que pura las ven. abducción. Pero estas visitas a dormitorio, como dice muy bien Rodrigo, se dan en el estado entre el sueño y vigilia, cuando uno se va quedando dormida, que se llama alucinación hipnagógica y alucinación hipnapópica, al despertar. Y ese es un estado hipnoide de conciencia que tú puedes percibir la realidad de forma diferente. Le dimos la palabra a José Eugenio, que no hablábamos, habló harto. Sí. Eso es telepata. Bueno, creo que es importante también decir que estas personas que tienen estas capacidades no necesariamente es bueno que sean considerados una especie de gurús o líderes Exacto. espirituales o cosas Pero por el mucho estilo. cuidado con eso. No creo que sea bueno que sean seguidos por gente ni nada. Tal vez el mensaje que puedan entregar, pero no ellos como personas. Bueno. No siempre son personas idóneas para eso. Ojalá que haya sido un aporte para el debate o el conocimiento suyo en torno a esta materia, tanto los testimonios humanos, tanto los testimonios audiovisuales o gráficos que pueden aparecer en relación a los objetos voladores no identificados. Rodrigo Fonsalía, gracias al director de Ion Gracias Chile. a usted. Que estés muy bien. También a José Eugenio Ford y a Mario Duzuel, psiquiatra, que nos ha acompañado y nos ha contado desde su perspectiva